se le empezaron a hacer las terapias de Reiki, de acceso a la conciencia, de llevar a ese proceso que era lo que le estaba enfermando, y ella en este momento ya no volvió a ser dializada. Una vez más estoy con Francisco Rojas, maestro de Reiki y coach de transformación contemporánea. Hoy con unos temas importantísimos que son de beneficio para todos y cada uno de nosotros en nuestra familia. Maestro Francisco Rojas, buenas tardes, bienvenido. Rigoberto, muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme a su canal y a su programa. Bueno, hoy tenemos unos temas muy interesantes, muy importantes para todos los seguidores, para todos los que nos ven en las redes sociales, y vamos a hablar de enfermedades que se crean por emociones mal manejadas. Hablemos de ese tema. Bueno, Rigoberto, lo que hablamos en la metamedicina o en la medicina alternativa es que las enfermedades son emociones mal manejadas y esas nos vienen a causar diversas situaciones en nuestro cuerpo. Es decir, cuando hablamos de emociones mal manejadas, puede ser un problema que tenga una persona con un hijo, con la esposa, en el trabajo, ¿sí? Sí, con su pareja. Generalmente el cuerpo siempre nos está informando, es como un carro. Sí. Tiene unos sensores y cada vez que está fallando algo, inmediatamente nos está informando por medio de un dolor, de una enfermedad. Entonces cuando nos empieza a doler una rodilla, nos empieza a doler un brazo, nos da gastritis, nos da un dolor de cabeza, esas enfermedades nos están informando que algo nuestro cuerpo no lo está asimilando, o nuestro espíritu no lo está asimilando. Sí. Y lo que hacemos es ir y inmediatamente comprar un medicamento, nos lo tomamos y pues inmediatamente nos pasa el dolor o de la rodilla o de la gastritis o el dolor de cabeza, pero no estamos encontrando cuál es la emoción que nos está causando esa enfermedad. Entonces, a medida que se nos va presentando esa enfermedad y no le ponemos la atención, entonces se van presentando otras enfermedades hasta el momento de llegar de pronto a una enfermedad que consideramos como enfermedad incurable. Entonces no se puede curar de afuera hacia adentro con medicamentos, sino se tiene que empezar a curar de adentro hacia afuera, y es cuando eso lo vemos y se generan como esos milagros de personas que se curan de enfermedades que han sido catalogadas o que nos han dicho que solo tienen un mes de vida el paciente, o que tiene una enfermedad que ya no se puede curar. Entonces, es encontrar esas emociones. Ok, ¿todas las enfermedades se pueden generar por emociones mal manejadas? Sí, señor, eso es lo que estamos mirando actualmente, y ustedes pueden encontrar muchísimos videos sobre estas situaciones, Sí. de lo que nos estamos nosotros guardando, y eso sí, de esa ira y de ese rencor, como las enfermedades que vamos a tratar ahorita. Bueno, entonces vamos a empezar con las enfermedades para que ustedes estén muy atentos. Más adelante vamos a estar a través de otros medios para que mucha gente pueda participar y se puedan beneficiar. Dijimos, y vamos a hablar hoy de dolor de rodillas, dolor en los brazos, gastritis y dolor de espalda. Empecemos pues con el dolor de rodillas. ¿Por qué me da dolor de rodilla? Bueno, generalmente, Rigoberto, cuando la persona es derecha, un dolor de rodillas en la parte izquierda es cuando sentimos que nos tenemos que arrodillar ante nuestra pareja, una mujer, puede ser nuestra esposa, nuestra mamá o nuestro jefe, si es una mujer. Sí. Si es en el caso de la rodilla derecha, siendo nosotros derechos, entonces es con nuestro padre, con un amigo, con un familiar cercano, con un jefe. Sentimos que es injusta la situación que nos está causando, pero que tenemos que arrodillarnos ante esa situación. Entonces, en el caso de los hijos, si no hago caso a mi papá, pues entonces no me va a dar para el colegio, no me va a dar para la universidad, a pesar de que no esté de acuerdo con lo que él está generando. Entonces nos empieza ese dolor en la rodilla, a veces no la podemos ni siquiera flexionar. Con nuestro jefe, cuando nosotros estamos haciendo las situaciones, estamos haciendo las cosas bien, sin embargo, consideramos que lo que él nos está ordenando pues no es justo. Sí. Esa situación nos lleva a ese dolor de rodilla. Entonces, cuando logramos entender que es algo momentáneo y nuestro cuerpo logra asimilar esa situación o nos da a entender qué es lo que nos está molestando, inmediatamente ya el cuerpo lo suelta y empieza a curarse y a quitar ese dolor que tenemos, que se nos está presentando en ese momento. Ok. El dolor de los brazos. ¿Por qué le da uno dolor en los brazos? Cuando nos sentimos indefensos ante alguna situación.
Sí. Entonces, bien sea el derecho o el izquierdo, dependiendo si usted es zurdo o derecho, entonces nos sentimos indefensos, no podemos hacer nada ante esa situación, entonces nos empieza el dolor en el brazo, o en la muñeca, o en la mano, dependiendo de la emoción, pero generalmente los dolores en los brazos es cuando nos sentimos indefensos ante alguna situación que nos está sucediendo en ese momento. ¿Y qué debe hacer ahí la persona? Pues en ese momento la persona tiene que reconocer cuál es la situación en la que se encuentra indefenso, ante quién, y mirar desde la parte de la responsabilidad que nosotros somos el 100% responsables de las actividades que nos está pasando. Sí. Sin embargo, en ocasiones nos cargamos de situaciones que no podemos manejar, no podemos controlar, y desde ahí empezamos a enfermarnos por una situación que no nos corresponde. Es aceptar cuál es ese problema que uno tiene y lograr empezar a asimilarlo, y si tiene solución y lo puedo manejar yo, o si no depende de mí, pues entonces empezar a soltarlo, porque hay situaciones en las que nosotros nos cargamos de situaciones que no podemos manejar, que no podemos controlar, que no está bajo nuestra responsabilidad tomar la decisión, y simplemente nos empezamos a cargar de cosas. Hay situaciones que son el 97% de las situaciones por las cuales nos enfermamos no nos corresponden, y el 2%, que es lo que nos corresponde a nosotros, no lo estamos sabiendo manejar. Entonces nos cargamos de situaciones que no podemos manejar, que no podemos controlar, y desde ahí viene el proceso de nuestra enfermedad. Bueno, hablemos. Muchas personas se quejan y escuchan uno la gastritis. ¿A qué se debe esa enfermedad? ¿Por cuáles emociones? Bueno, la gastritis es cuando nosotros vulgarmente nos decimos, nos estamos tragando algunas situaciones con nuestra pareja, con nuestros jefes, con nuestros amigos. Entonces, por lucir bien, por esa situación de querer lucir bien ante la sociedad, ante los amigos, de que no hablen, entonces, a pesar de que no estamos de acuerdo, decimos que sí estamos de acuerdo, o nos tragamos nuestros comentarios, y no somos capaces de encontrar las palabras para decirle a esa persona que nos está lastimando, que nos está hiriendo, que consideramos esas situaciones injustas, y desde ahí pues empieza a generar ese dolor de la gastritis. En algunas ocasiones, alguna situación que estamos viviendo nos lleva a recordar algo del pasado, y al recordar esa parte del pasado pues empezamos a esos dolores que se nos generan en nuestro sistema digestivo. Ok, bueno, antes de pasar a otras a enfermedades crónicas, hablemos también del dolor de espalda. El dolor de espalda, que es muy común dependiendo de la zona, si es en la parte de los hombros, en la parte lumbar, pero en general el dolor de espalda o en el coxis, el dolor de espalda está asociado a las cargas emocionales que nosotros tenemos. Entonces, cuando sentimos que una carga no nos corresponde, lo sentimos de pronto un peso, lo sentimos en los hombros. Si de pronto es una situación económica, vamos a sentir como en la parte de la espalda, en la parte baja de la espalda, el dolor, y a veces lo asociamos también, pensamos que son como los cálculos, pero es un dolor más o menos en ese sector, y estamos preocupados por la parte económica, más en este proceso que estamos viviendo en este momento, donde las personas no tienen el dinero suficiente para pagar arriendos, o no les están pagando los arriendos de sus casas, y son las propiedades que tienen, y los impuestos, los servicios públicos. Desde ahí empiezan las personas a enfermarse, porque sienten todas esas cargas, y el cuerpo es como, nosotros vinimos a este mundo a estar felices y estar contentos, pero nos llenamos de situaciones que no nos están correspondiendo y que no podemos solucionar en este momento. Entonces ahí empezamos a tener esos dolores. Cuando empezamos a saber cuál es el dolor, cuál es la emoción que lo tenemos, y si el dolor, el proceso o el problema que presentamos tiene solución, entonces ahí empezamos a mirar, si tiene solución, pues para qué me preocupo, y si no tiene solución, pues para qué también me voy a preocupar. El universo conspira para que todas las situaciones Dios las tiene para favorecernos, para que seamos totalmente felices, pero nosotros no estamos creyendo de corazón en esa situación, sino siempre estamos con la duda. Entonces desde ahí vienen esas cargas que estamos sintiendo, y pues nos estamos afectando nosotros mismos. Es decir, si uno amanece con cualquiera de estas enfermedades, es mirar qué está pasando en el diario vivir, cuáles son los problemas a los que se está enfrentando, los que no acepta, simplemente que los desconoce. Sí, cuáles son las emociones que nos generan esa enfermedad, sí. Y empezar a buscar la forma, ya sea un psicólogo, un terapeuta, que nos indique cuál es la emoción que se nos está manifestando mediante esta enfermedad,
y cómo deberíamos manejarlo. Sí, porque normalmente a la persona le duele la rodilla, le da dolor en los brazos, de una vez o la gastritis, la cita al médico. O por lo menos en el caso de una gripa. Sí. Cuando nos da esas gripas que nos tiran prácticamente a la cama, que no nos dejan levantar, es cuando nuestro cuerpo ya nos está diciendo que está cansado de tanto trabajo, que nunca le sacamos tiempo para descansar, y es la única forma de que le demos ese descanso al cuerpo, de estar totalmente en la cama, porque la gripa no nos deja descansar, y es la única forma que el cuerpo encontró como para tener un cese en su vida cotidiana de trabajo, de estrés. Es la única forma. Entonces es simplemente mirar qué es lo que nos está informando nuestro cuerpo por medio de esos sensores que tenemos, y escucharlo. Pues nunca escuchamos al cuerpo, escuchamos a todas las personas menos a lo que nos está diciendo nuestro cuerpo. Bueno, ¿estas enfermedades se pueden convertir en crónicas? Sí, claro. Si no se saben manejar. Cuando empieza de pronto un leve dolor en la garganta, a veces empiezan en los labios partidos o en los ojos orzuelos, y empiezan a generarse, lo único que hicimos es pasarlas por alto, las gripas. Entonces siempre empieza la enfermedad con unas situaciones básicas, como la garganta, cuando nos duelen las amígdalas, nos duele el estómago, nos duele la gastritis, de esas situaciones que estamos considerando injustas, y nos las seguimos tragando, no seguimos manifestando nada, pues pueden convertirse en una enfermedad crónica, como puede ser el cáncer, como puede ser la diabetes, como puede ser la hipertensión. Y es encontrar la raíz de ese problema y empezar desde ahí, desde la emoción, a trabajarlo, porque cuando hablamos o los médicos nos dicen que determinada enfermedad es incurable, es porque no se puede curar ya con medicamentos de afuera hacia adentro, sino tenemos que ir a la base de esa enfermedad, empezarlo a trabajar, empezar a soltarlo, y ahí es donde se producen esos milagros que decimos que era incurable y que el médico nos daba determinado tiempo de vida, y que por medio de Dios logramos llegar a encontrar cuál fue la base de esa enfermedad, y a lograr entrar en la conexión directamente con Dios. Desde ahí empezamos a trabajar. Bueno, hablemos cuáles son las enfermedades crónicas, y de cuáles vamos a hablar hoy. Bueno, algunas de las enfermedades crónicas es la diabetes, el cáncer, la hipertensión. En el proceso de la hipertensión y la diabetes, pues es lo que nos lleva a la diálisis, y son esos pacientes donde están quemando sus riñones, y ese proceso de diálisis, que es un proceso duro y bien complicado, es prácticamente doloroso, y fuera de eso que también tiene que estar casi el 40% estar en un hospital haciéndole las transfusiones para poder sacar esas toxinas que tiene la sangre. Entonces, en ese caso, por lo menos, la hipertensión da cuando nosotros guardamos mucha ira, mucha rabia, rencor en nuestro corazón, y es como si llegara Rigoberto acá a mi casa y lo invitara a tomarse un vaso de aceite, a las 2 horas un vaso de ACPM, a las 3 horas un vaso de tiner. Entonces, ¿cómo estaría su estómago? Entonces, cuando nosotros empezamos a intoxicarlo con esas enfermedades, con la ira, con la rabia, con la depresión, empezamos a dañar nuestro riñón y nuestros órganos. Entonces ahí es donde debemos mirar cuáles órganos se están viendo afectados, y cada órgano cumple una función específica en nuestro cuerpo, de limpiar la ira, la rabia, el dolor. En el caso por lo menos de la diabetes inicia con tristezas profundas. Puede ser la pérdida de un familiar, puede ser una separación, la pérdida de un hijo, y cuando no sabemos manejar esas emociones nos deprimimos, y en otro episodio... Por eso, maestro, y perdón que lo interrumpa ahí, por eso digamos la diabetes, la hipertensión, por lo general es en adultos mayores. Sí, pero por lo menos encontramos personas en el hospital del Tunal, que es donde nosotros estamos haciendo también un trabajo con la unidad de diálisis. Encontramos por lo menos una niña que de los 9 años está en diálisis. Encontramos personas de 18, 20 años con diálisis. Entonces ya no es como veíamos antes, que una persona con diálisis es un adulto. Y en un proceso que estamos mirando en estos días
con todos los profesionales del Hospital del Tunal, de la unidad renal, mirábamos que en solo el sector del Tunal hay una estadística que son más o menos 11.300 personas que deberían estar siendo tratadas por hipertensión o por diabetes. Sin embargo, de esas solo 1.200 están identificadas y de esas solo se están atendiendo 300. ¿Por qué? Porque las personas no quieren aceptar que están enfermos. Y cuando les dicen en el hospital que tiene diabetes o que tiene la presión alta, lo único que hacen es ir, correr donde una persona que no es experta, a que de pronto le maneje esta situación, y cuando ya llegan al hospital nuevamente, ya llegan a cuidados intensivos y con los riñones totalmente quemados porque no se hizo un tratamiento debido ante esta situación y no se trataron esas emociones, sino simplemente se dio como un manejo casero a esa situación que se está presentando. Bueno, y si una persona tiene cáncer, entonces si le diagnostican cáncer, hay diferentes tipos de cáncer y en esos tipos de cáncer es donde empezamos a tratar, por lo menos uno de los más comunes es el cáncer en el estómago y el más o en la garganta. Entonces volvemos a lo mismo, ese cáncer en el estómago, la garganta, es todos los sentimientos, todas las iras, todas las rabias que nos guardamos, porque nos ha enseñado la sociedad y nuestras familias que los hombres no lloran, que los hombres si se termina una relación llegará otra mejor. Entonces nos hemos vendiendo estas ideas y al vendernos estas ideas, es mejor llorar. Sí, claro, es mejor soltar. Entonces es mejor reconocer que nosotros fuimos los causantes de estas situaciones, sí, y desde ese proceso empezar a reconocer cómo empezamos a trabajar de tal manera que nosotros nos perdonemos. Acordémonos que cuando nosotros perdonamos, no estamos perdonando a otra persona, sino que estamos perdonando a nosotros mismos, porque desde la responsabilidad asumimos que nosotros somos los responsables de lo que estamos viviendo. Entonces, al hacernos responsables de esas situaciones que se nos presentan en el cáncer, ya sea en la garganta o en nuestro estómago, entonces empezamos a soltar, a mirar que hay otras posibilidades y dejarnos de victimizarnos, porque lo que generan todas las enfermedades es ser víctimas. Cuando nosotros somos víctimas, siempre estamos ganando algo a cambio. ¿Qué ganamos, Rigoberto, cuando somos víctimas? No, problemas es más preocupaciones. Sí. Pero cuando somos víctimas estamos ganando que la autocompasión, que nos digan pobrecito. El pobrecito, lo que vemos en todas las novelas. Okay. Sin embargo, pues con eso estamos perdiendo nuestro poder, nuestra libertad, nuestra salud y nuestros sueños. Pero entonces, como nos sentimos que estamos ganando algo, pues entonces desde ahí preferimos ser víctimas a ser responsables de la situación. Perfecto. Bueno, ya para cerrar, para ir terminando, bueno, si me voy a acostar con dolor de cabeza o si me levanto con dolor de cabeza, ¿por qué decir qué debo hacer? Generalmente los dolores de cabeza son de las personas que piensan mucho. Entonces, cuando pensamos mucho, estamos viviendo en ocasiones, yo diría que el 40% en el pasado, el 50% en el futuro y el 10% en el presente. Entonces nos estamos preocupando por situaciones que ni siquiera han pasado o de pronto no van a pasar. Nos estamos preocupando por situaciones que ya pasaron y no podemos cambiar, y lo que estamos viviendo en este momento, en el presente, lo estamos dejando a un lado por estar viviendo en cosas que no han sucedido o que ya sucedieron. Entonces estamos preocupándonos por unas situaciones que no ameritan y nos estamos enfermando. Entonces esas personas que piensan demasiado, que no creen en ellas mismas, que están pensando en situaciones que lo único que están llevándonos a enfermarnos, es simplemente reconocer cuáles son esas situaciones que los están estresando, que les están quitando su paz interior, y desde ahí empezar a reconocer que nosotros somos unos seres tan perfectos que el cerebro piensa algo y inmediatamente sube la mano. Piensa hacer algún movimiento y ni siquiera hemos llegado a ese proceso
tan espectacular de descubrir cómo funciona todo nuestro organismo y todo nuestro cuerpo, que es un proceso mágico. Entonces es empezar a escucharlo, qué es lo que nos quiere decir, y desde ahí empezar a soltar esas emociones. Bueno, ¿hay algún testimonio donde sin ir al médico, sin recurrir a medicamentos, las personas se pueden curar de gastritis, de cáncer, de dolor en las rodillas, en los brazos, el dolor de cabeza, en fin? En este momento pues tenemos una paciente en la unidad del Tunal, Sí. que ella entró a diálisis, se le empezaron a hacer las terapias de Reiki, de acceso a la conciencia, de llevar a ese proceso que era lo que le estaba enfermando, y ella en este momento ya no volvió a ser dializada, está haciendo Okay. pues sigue con los tratamientos que ordenan los doctores del hospital del Tunal, y sigue en ese proceso de recuperación, pero por lo menos ya fue un avance que saliera de diálisis. Hay una persona que estoy atendiendo actualmente, que él también llegó acá, donde el médico le había dicho que tenía 1 año de vida, y iniciamos unos procesos de perdón, unos procesos de soltar eso que tenía guardado, y hace 3 días me llamó y me dijo Sí. que había llegado al resultado nuevamente y que tenía el 0% de cáncer en su cuerpo, que ya no tenía células cancerígenas en su cuerpo. Pues estos son milagros que hace Dios, no los hago yo, Sí, son claro. milagros que hace Dios, y es el don que me dio a mí, o en lo que yo estoy trabajando, es ser conscientes, que las personas sean conscientes de que todo depende de ellas mismas, y que dentro de ellas está el poder de curarse, soltando sinceramente todo lo que tienen y dejando esa parte de victimez. Okay. Porque Bueno, al dejar la parte de victimez, pues empiezan ellos a trabajar en ellos mismos y a reconocer que Dios está dentro de ellos. pues ojalá algún día podamos tener ese testimonio real, ojalá que podamos hablar con ese personaje, con esa persona, conocer de boca de él pues ese testimonio, que nos diga cómo empezó y cómo finalizó. ¿Te parece? Bueno, Rigo, Bueno, entonces si usted que nos está viendo tiene dolor de cabeza, dolor de espalda, de rodillas, de brazos, sufre de diabetes, hipertensión, cáncer, pues está el maestro Francisco, que es Reiki y coach de transformación contemporánea. Se pueden comunicar con él al número telefónico al 314-444-6413 o al Facebook Francisco Rojas Coach, y pues estaremos gustosos en escucharlos, y sobre todo lo primero es que empiecen a escuchar a su cuerpo, qué es lo que les está diciendo y qué enfermedades los aquejan en este momento. Gracias, Rigoberto. Bueno, a usted, Francisco, muchas gracias. ¿De qué vamos a hablar en 8 días? Podemos hablar un proceso que yo creo que tenemos todos, que es los duelos, cómo estamos viviendo los duelos. Yo había escuchado algo que prepararse uno para morir. Es un No me cuentes, dejémoslo para la próxima, y vamos a hablar en 8 días, hablaremos cómo prepararse para morir. Chao.